Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas sudamericanos. Hoy te adelanto que tendremos un programa con un perfil distinto. Va a contarnos de primera mano su experiencia el creador del departamento del Big Data del Villarreal, que va a estar aquí con nosotros en el estudio en un ratito, y además te enterarás también de primera mano de una propuesta bastante rara que surgió desde Argentina y que tiene que ver con llevar el corazón de Maradona, el órgano, como lo estás escuchando, al Mundial de Qatar como especie de amuleto de la suerte. Es bastante raro. Además, te contaremos una exclusiva del programa que tiene que ver con ese Mundial cada 2 años que revelábamos en octubre y que hoy parece diluirse poco a poco. Antes de empezar, lo que siempre te pido, síguenos si estás escuchándonos en formato podcast, si estás en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio de Carrusel Americano. Este comienza ya. ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Por estos chicos, por este país. Con Ignacio Marcano. Abrimos esta portada de Carrusel Americano contándote la exclusiva del momento que sacudía a los románticos del fútbol y que seguramente les va a gustar. De momento, a día de hoy, se diluye la idea de hacer un mundial cada 2 años. Por ahora no se llevará a cabo. Esa es la noticia que te contamos aquí en esta portada de Carrusel Americano. Nos cuentan fuentes de la cúpula de la FIFA que Gianni Infantino se dio cuenta que no podía ser un mundial cada 2 años con UEFA y con Conmebol en contra, las 2 confederaciones más importantes del mundo del fútbol. Lo que nos cuentan en las tuberías de este asunto es que le enseñaron unos informes económicos que se veían claramente perjudicadas dichas confederaciones por la eliminación de torneos como la Copa América o la Eurocopa y por eso no se va a llevar a cabo. De momento, tranquilidad, porque esto es de momento. Ellos quieren seguir con su idea del Mundial cada 2 años, pero la frenan por ahora porque este año toca el Mundial de Qatar y quieren llevar la fiesta en paz con UEFA y con Conmebol. Se encuentran buscando soluciones para el calendario del fútbol mundial que vence en 2024 y que por ahora pasa quizás por modificar la UEFA Nations League y admitir equipos de otros países que no son europeos. La segunda noticia que te tengo que contar en esta portada de Carrusel Americano antes de irnos con Gabriel Caldera, que ya nos está esperando por allí, es que a Fede Valverde en Uruguay ya no le llaman el pajarito, pasó de pajarito a el halcón. Fuentes del vestuario de Uruguay nos cuentan que en esta doble fecha de eliminatorias que pasó ahora a finales de marzo, Diego Alonso, el seleccionador uruguayo, en un entrenamiento dijo que ya no era el pajarito, que era el halcón por su desenvolvimiento en la cancha, tanto con el Real Madrid como con la selección uruguaya. Bastante curioso esto porque pasó en su día con Diego Alonso el tornado y ahora pasa con el pajarito o el halcón Fede Valverde. Dicho esto, damos la bienvenida a América, que nos va a introducir a nuestro invitado de hoy, que trabaja con máquinas como ella. América, cuéntanos sobre el protagonista principal de este Carrusel Americano. Hola Ignacio, hola oyentes de Carrusel Americano. Su nombre es Gabriel Caldera y tiene 22 años. Creó el departamento de Big Data en el Villarreal y ahora trabaja en la selección boliviana de fútbol. Pues gracias América, como siempre, por tus apuntes. Vamos, sin decir más nada, que Gabriel nos explique todo sobre la Big Data en el fútbol aquí en Carrusel Americano. Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. Ya había advertido al inicio del podcast que hoy el episodio era diferente. No tenemos a un futbolista de primera división como siempre solemos hacer, pero sí tenemos a un analista de datos de un equipo de primera división, en este caso, en la actualidad, de una selección de primer nivel. Hoy está con nosotros Gabriel Caldera, que fue el creador del departamento de Big Data de un club tan grande y ganador en Europa como el Villarreal. Gabriel, bienvenido a Carrusel Americano. Saludos a toda tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Yo quería arrancar preguntándote, porque soy un inentendido del tema total, ¿qué es el Big Data o la ciencia que estudia los datos? Cuando hablamos de Big Data, creo que hablamos principalmente de crear valor. ¿Cómo puedes crear valor? ¿Cómo puedes usar una gran cantidad de datos? En este caso estamos hablando de millones de datos que se recolectan durante un partido de fútbol para convertir esa data en información y luego esa información en conocimiento. Y ahí es donde entran los entrenadores, ahí es donde entran los jugadores, en esa transición de convertir la data en información y conocimiento para que al final los equipos puedan optimizar su desempeño y algo que es súper importante, que es optimizar sus costos también. Yo creo que al final eso es lo que podemos entender cuando hablamos de Big Data en el fútbol.
Ahora, sabiendo eso, claro, y preparando la entrevista, me surgía la duda, ¿cómo un estudiante, porque tú ahora que nos cuentas la historia, pero cómo un estudiante acaba trabajando en un equipo de primera división como es el Villarreal? Sí, yo pienso que esto al final es una historia que puede inspirar a muchísimas personas que vienen del mundo académico. Mi formación fue académica. Yo hago mi proyecto de tesis sobre justamente la aplicación de Big Data en el fútbol. Todo mi trabajo en clases de econometría, de análisis de datos, de informática en la universidad, todo lo iba haciendo hacia el fútbol porque era realmente lo que me apasionaba y eso me terminó abriendo puertas, ¿no? Enviando informes, compartiendo información. Creo que hay una comunidad muy bonita de personas que hacen esto también, de la cual te nutres muchísimo y eso me permitió avanzar en el proceso y poder llegar al fútbol, ¿no? Profesional. Hablabas ahora de enviar informes, de enviar las cosas que tenías, pero ¿qué les enviabas tú al Villarreal para que te contrataran? Porque entiendo que ellos no se fijaron de primera en ti, sino que tú les enviabas cosas para que ellos vieran lo que le podías aportar al equipo y luego contratarte. ¿Qué les enviabas, si se puede saber? Sí, recuerda que al final todo lo que tiene que ver con el rendimiento físico, el coordinador del área de rendimiento del club, del Villarreal, un gran amigo, era una persona que tenía una gran preocupación y era cómo optimizar el uso de la data. Muchas veces tenemos un problema y es que sabemos cuánto gastamos en datos, pero no sabemos cuál es el retorno de inversión de lo que gastamos en datos. Y en el mundo del fútbol es fundamental, tomando en cuenta que hay tantos proveedores de datos, tantos datos por aquí y por allá, ser capaces de optimizar eso. Entonces, cuando tienes un departamento y coordinas un área de rendimiento con un club como el Villarreal, te interesa mucho tener personas capacitadas, preparadas, que puedan marcar la diferencia y darle un plus al uso de la data y, como te decía justamente, darle un retorno de inversión a la data que tienes. Bueno, en mi caso yo, como decía al principio, no entiendo nada del tema y todo me suena un poco raro. Lo vamos a entender, no te supongo que a los preocupes oyentes también. Y aquí va la primera pregunta clave. ¿Cómo aplicas la data en el fútbol? Porque entiendo, como decías antes, que eso primero es información y luego lo tienes que convertir en conocimiento, que es lo que los jugadores tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿cómo aplicas la data en el fútbol de hoy en día? Maximizando la claridad y minimizando la complejidad. Eso es lo más importante. ¿Cómo hacerlo? Pues voy directo al grano. Sí. Lamentándolo mucho, la gente cuando habla de Big Data piensa que la data aplicada al fútbol son todas las datas agregadas que vemos por todas partes, que al final es una vulgarización. Hablar de Big Data es entender que tienes que combinar fitness data, events data y tracking data, 3 tipos de datas distintas, para tú justamente encontrar el poder de la Big Data en el fútbol, el poder del análisis de datos en el fútbol. ¿Qué haces? ¿Cómo marcas la diferencia? La marcas creando indicadores de rendimiento, sí, para que los entrenadores sepan dónde está parado el equipo. ¿Lo logras cómo también? Creando métricas avanzadas como expected threat para calcular justamente el peligro que crea el jugador, el valor añadido a la posesión del balón, ajustar las métricas como por ejemplo las intercepciones a la posesión del equipo, crear métricas avanzadas y por último con todo lo que tiene que ver con el análisis predictivo, que estoy seguro que te interesa mucho y que es un punto a tocar. O sea, tú les das datos a los entrenadores y jugadores, mayoritariamente entrenadores, para que luego ellos, con esos datos y esos análisis que haces tú, digitalmente, ellos puedan funcionar en base a eso. Sepan cuáles son las debilidades y las fortalezas del equipo y luego ahonden en ello en los entrenamientos. Es eso, básicamente, ¿no? Es una herramienta y al final es una herramienta que tiene muchísimo valor porque es lo único que hoy en día nos acerca a salir de lo subjetivo e ir al objetivo. De salir de la percepción, ir directo hacia la claridad. De hablar con hechos. La data al final son hechos y la data, como todo el mundo lo dice, no miente. Decías ahora en la respuesta anterior un montón de tipos de data que hay, pero no sé si nos puedas contar cuáles son las principales que hay en el fútbol y cómo las describirías cada una. Perfecto. Creo que la fitness data es con la que todos estamos más familiarizados, sí, porque las vemos siempre, por ejemplo, los GPS que tienen los futbolistas durante los partidos. Los que usan atrás en la espalda. Que calculan el rendimiento sí, físico de los futbolistas, aceleraciones, deceleraciones, kilómetros recorridos. Sí, latidos cardíacos, todo eso. Correcto. En segundo lugar, cuando nos dirigimos hacia lo que es el event data, es la data que nos permite saber todo lo que ocurre cuando los futbolistas tienen el balón en los pies. ¿Solo con el balón? Solo con el balón. Todas las sin acciones, balón no hay. Sin balón hay data, lo sí, vamos a ver el tercer tipo. Y ese Events Data te dice, por ejemplo, dónde ocurrió una intercepción, cuáles fueron las coordenadas de esa intercepción, qué jugador la hizo, si fue exitoso o no fue exitosa esa intercepción, dónde empezó un pase y dónde terminó un pase. Ahora, tenemos un problema, Ignacio. Y es que la Events Data nos dice lo que hace el jugador solo durante 2-3 minutos del partido. Es, que es lo que dura con el balón. Que es lo que dura en el un jugador partido con el de balón. 90 minutos. Correcto. Y si eres un suplente, pues menos. Menos. Entonces, imagínate es la que tú, menos utilizas. Claro, entonces imagínate tú lo que significa tú pretender que vas a cuantificar lo que hizo un futbolista durante un partido solo con lo que hace durante 2-3 minutos, que es la data de lo que hace con el balón. Entonces ahí es donde entra, digamos, el presente del mundo, en el mundo del fútbol, del análisis de datos, que es la tracking data.
Vale. La tracking data Ese te es da el tercer tipo. el tercer tipo, correcto, que te da el posicionamiento de todos los futbolistas durante el partido cada 0,4 segundos. Entonces, gracias a esto podemos empezar a ver cosas como distancia entre líneas, Sí. vigilancias defensivas, cuántas carreras disruptivas hace un jugador, cuántas carreras de apoyo hace un futbolista, lo que Guardiola llama, por ejemplo, las zonas indefendibles, ¿no? ¿Qué tanto futbolista entra en estas zonas o no? Entonces, ahí es donde realmente vemos el poder del análisis de datos, combinando estos tres tipos de datos. Atención, las tres son importantes, Sí. pero la tracking data hoy en día es lo que está marcando la diferencia. Eso te quería preguntar. Tracking data, la primera, la segunda, más importante, sé que todas se complementan, pero si tuvieras que hacer una tabla, un orden, no sé si fitness o la del balón. ¿Cuál No, vendría no, segunda? sin lugar a dudas creo que hoy en día la combinación de Events Data y Tracking Data son las más importantes. A través de la Tracking Data también puedes acceder a datos físicos también de los futbolistas, es la realidad, pero bueno, también depende del ecosistema de datos que tengan los equipos en marcha. Según tu experiencia y hablando en términos generales, sin andar en ningún futbolista en específico, hoy en día los futbolistas quieren utilizar o quieren familiarizarse con este sistema de Big Data o son un poco, digamos, lejanos a esta nueva tecnología que está para ayudarlos a ellos y a los entrenadores. No sé si tú, que has tenido experiencia en clubes, en selecciones, luego lo contamos, ves que los futbolistas se abren a recibir este tipo de información o no le prestan atención. Creo que hay un punto muy importante y creo que la audiencia lo tiene que considerar, y es que la data y el análisis de datos no es para el entrenador, Sí, es para el jugador. claro. Y en nuestro trabajo como analistas de datos es que ese filtraje de datos, ese análisis sea hecho para que el futbolista lo entienda. Y hoy en día los futbolistas lo están usando y están sacándole un gran provecho. Aquí creo que tuviste a Juan Foy Sí, a Juan del Foy. Villarreal, jugadorazo, que lo usa. Wisecout, él usa una aplicación que se la enseñamos a la audiencia en ese episodio porque él nos contó que usaba esa aplicación y al final del episodio, que lo dejó en la descripción de este para que la gente lo vaya a ver, él explicó cómo funcionaba esa aplicación y es impresionante. Puedes ver todo de todos los jugadores, de todo el mundo, de todos los partidos. Ahora hablabas del lenguaje. Sabemos que los futbolistas quizás hablan un idioma distinto a nosotros, por decirlo así, o distinto a ti, que eres el que más sabe de este tema de tecnología. Pero ¿cómo les comunicas tú o cómo le comunicas tú a un jugador todo esto que a mí me suena chino para que lo entienda y lo lleve a cabo? Mira, cuando hablamos del trabajo de un analista de datos en un club de fútbol, tengo que ser muy sincero, hay un punto esencial que la gente tiene que entender. Y es que la única forma de que el análisis de datos funcione es sabiendo convertir los datos en información táctica. El puente entre el análisis de datos y la táctica es lo que al final marca la diferencia. Cómo tú puedes ajustar esos datos al modelo de juego del equipo. Y ahí es donde logras justamente convencer a los entrenadores, logras convencer a los jugadores, a los ayudantes de campo, a todo el mundo, de que la data tiene sentido. Y ese fue realmente mi trabajo cuando llegué al Villarreal, más allá de buscar la forma de ser útil para el departamento de psicología, para la secretaría técnica, para todos los clubes, el Villarreal B, el Villarreal C, el equipo femenino y el primer equipo. Realmente mi objetivo era ver cómo nosotros podíamos asegurarnos de que la data le respondiera al entrenador las respuestas tácticas que él tenía respecto al partido. Y eso es justamente lo que le interesa al jugador, cuando llevas la data al plano táctico. Yo pienso que ahí está el futuro de esta profesión. ¿Estudias tú, no hablo en términos de Big Data como tal, sino como Gabriel Caldera, tú estudias a los entrenadores, no a los jugadores, a los entrenadores que tienes que ayudar para que ellos le transmitan la información a los jugadores? Es decir, estudias la táctica o estudiabas la táctica de Emery cuando estabas en el Villarreal, o estudias la táctica de César Farías ahora que trabajas en la selección boliviana. Siempre, fíjate, quiero ser claro con algo. Porque, perdona que te haga un sí, apunte, porque supongo que estudiar a Mourinho, que juega la contra, no es lo mismo que ayudar a Guardiola, que juega en la posesión. Tendrás que ver métricas distintas para ayudar a cada uno, entiendo yo. Correcto, me llevas a un punto muy interesante, y es que hablemos, para que la gente vea un ejemplo concreto, hablemos de las intercepciones. Decimos, bueno, un futbolista quiere fichar un defensa y se va a fijar en cuántas intercepciones hace. Fijarnos en cuántas intercepciones hace un jugador es totalmente inútil. ¿Por qué? Porque las intercepciones deben ser ajustadas a la posesión de balón del equipo. El Real Madrid no va a hacer la misma cantidad de intercepciones que hace un defensor del Getafe. Claro. O que hace hoy en día un Si te defensor atacan más, tienes más probabilidades de defender más. O que hace hoy en día un defensor del Valencia con Bordalás. Sí. Porque cuando tienes muy poca la pelota, vas a hacer más intercepciones de cuando tienes mucha la pelota. Tus defensas participan más o menos en el juego. Entonces, si tú no empiezas a analizar el fútbol de una forma correcta y entiendes que tienes que adaptar tu análisis de datos a lo que es la realidad del equipo y a la realidad del modelo de juego del entrenador, pues lo que estás haciendo es un trabajo inútil. Te quería preguntar ahora que mencionábamos que si estudiabas a Emery en el club o a Farías en la selección boliviana, ¿cuál es la diferencia de trabajar
en el departamento de Big Data de un equipo y en el de una selección? Bueno, imagínate, ayer la selección de Bolivia jugó contra Brasil. Jugaron en La Paz. Imagínate tú lo que es jugar en la altura. Sí. Cómo jugar en la altura cambia los datos. Sí. La semana anterior jugabas en Barranquilla contra Colombia. Imagínate tú la temperatura. Cómo eso termina teniendo una influencia en el desempeño del equipo y cómo en el segundo tiempo van a evolucionar los datos físicos. Las selecciones además tienen un componente, más allá de estas diferencias, ¿no? de jugar en distintos países y sus condicionantes, tienes un tema importante y es que las convocatorias cambian continuamente, por lo cual el índice de error aumenta muchísimo en el análisis de datos que hace. Entonces es un trabajo mucho más complicado, que requiere, yo diría, inclusive más esfuerzo, porque tú puedes prever un poco cómo va a salir a jugar el Madrid, cómo va a salir a jugar el Barça, pero no puede salir cómo va a jugar Colombia en un partido donde se juega la vida, ¿no? Y hay muchas modificaciones tácticas. Por ejemplo, nosotros contra la selección colombiana, Bolivia, teníamos un plan pensando que James y Cuadrado iban a jugar por el mismo lado. A última hora, Rueda decidió que James iba a jugar por la izquierda, cosa que nunca había hecho. Claro, a partir de ahí te cambia todo el plan y tienes que empezar a ajustar muchísimos detalles. Y bueno, eso es el fútbol, ¿no? Te quería preguntar si es una carga superior de trabajo estar en una selección que no tienes a los jugadores todos los días contigo y quizás los tienes que ver más por herramientas tecnológicas como partidos a través de la televisión, YouTube, lo que sea, o es más trabajo estar en un primer equipo de un club. Yo pienso que el trabajo en un club es un trabajo mucho más complicado. Sí. En un club es mucho más complicado porque creo que cuando haces un buen trabajo tienes que buscar la forma de tener incidencia en todos los renglones, ¿no? En todas las personas, en todo el cuerpo. Al final el capital humano es lo más importante que tiene un club. Entonces tienes que ver cómo puedes ayudar al equipo femenino, al Villarreal B, al Villarreal C, a los preparadores físicos de todos esos equipos. Tienes que ver cómo ayudas al departamento de psicología, cómo ayudas a la Secretaría Técnica a hacer los mejores fichajes posibles y a tener la mayor cantidad de información acerca de hechos para tomar decisiones, y adicionalmente al primer equipo. Entonces pienso que es un trabajo inmenso. Recordemos algo fundamental, y es que hoy en día el mundo del análisis de datos aplicado al fútbol apenas arranca y tenemos un problema. Y es que una persona no lo puede hacer todo, pues solamente tenemos 2 manos y hay 24 horas al día. Entonces, hoy en día en el mundo del fútbol hay que entender que parte del proceso de profesionalización de los equipos de fútbol pasa por crear realmente una cultura de datos que existe en el mundo de las empresas, en muchos otros sectores, y que en el fútbol a veces falta, ¿no? El fútbol a veces se mueve con unas reglas distintas, y a esto voy porque considero que el análisis de datos es un trabajo que toma muchísimo tiempo, que una sola persona no puede hacer, y que en los clubes de fútbol demanda muchísimo tiempo, y los equipos tienen que trabajar justamente en construir mejores departamentos de datos. Hablabas ahora de fichajes, y antes de la entrevista fuera de micrófonos te decía que mientras me respondieras me iban a surgir preguntas que haría yo creo que un usuario común que no conoce el mundo. Tema fichajes. ¿Influye tanto el Big Data para fichar a un jugador? O sea, ¿es determinante que el entrenador te pida el informe, lo vea y diga, el jugador que más se adapta a mi equipo es, por ejemplo, Danjuma, lo ficho, que era el del Villarreal, o es, qué sé yo, Gerard Moreno, lo ficho? ¿Funciona así? Sí, no entro mucho en detalles por razones que te puedes imaginar, pero una de las cosas que más me apasionó hacer en el Villarreal Club de Fútbol fue crear un Villarreal Transfer Market Index, un índice para saber qué futbolista había que fichar. Creamos un algoritmo. ¿De todas las ligas del mundo? De todas las ligas que le interesaban al Villarreal. Él te pedía unas ligas en específico, sí. Un perfil de jugador, tú le dabas un informe y con eso él fichaba. Correcto. Evidentemente hay que tomar en cuenta que la Secretaría Técnica del Villarreal tiene muchísimas personas trabajando que son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Entonces, al final, todo se complementa. Uno lo que termina dando es una contribución que es muy útil para el director deportivo de la institución. Y justamente ese Villarreal Transfer Market Index tomaba en cuenta, por ejemplo, qué diferencia había de nivel entre las ligas para justamente nivelar las estadísticas. Tomaba en cuenta el desempeño individual del jugador en lo colectivo, porque a veces hay un futbolista, que son los futbolistas undervalued, ¿no? Los futbolistas que quizás cuando ves las estadísticas no son los primeros que aparecen, pero que tienen una gran contribución individual. Infravalorados, correcto, estadísticamente. Correcto, en el rendimiento colectivo de sus equipos. Entonces un futbolista que está en uno de los últimos equipos de la tabla de posiciones hace el 70% de los goles de su equipo, pero al final como el equipo hace tan pocos goles, son pocos goles. Claro. Pero al final ese jugador es mucho más importante que quizás uno que juega en un equipo donde es mucho más sencillo marcar goles. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que en ese índice lo que hicimos fue analizar más de 5 factores distintos para darle al Villarreal la capacidad de, además adaptándose al modelo de juego del Villarreal, que futbolista iba a llegar en mejores condiciones. Ahora tema selección. ¿El Big Data lo utilizas cuando ya está la convocatoria hecha, o puede el Big Data ayudar a convocar jugadores que quizás no los ves tan seleccionables por lo que decías de que estadísticamente no sabes que te aportan tanto? O sea, ¿te ayuda a la hora de convocar antes de que el seleccionador dé la lista, o ahí no te metes?
Evidentemente que sí, porque recuerda que ¿para qué está la Big Data? Para que te ayude Para en ganar todo tiempo. lo que necesites, sí. Para ganar tiempo también y optimizar los procesos de toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es una toma de decisión muy complicada? Entre miles de futbolistas, coger 20, 25 que van a ir a representar un país. Entonces sí, tienes que hacer un filtro de datos, tienes que darle sugerencias al cuerpo técnico y dependiendo un poco de las reglas establecidas en ese cuerpo técnico, pues decides qué tanto peso le vas a dar a la data respecto a un jugador u otro. Depende muchísimo del contexto de la liga, y etcétera. Pero sí, claro, es fundamental y mi invitación es a todas las selecciones del mundo que realmente usen la data lo más que puedan en el proceso de toma de decisiones de qué futbolista van a convocar. ¿Hay algún jugador que, digamos, te haya llamado la atención poderosamente cuando ves informes? Ya no me interesa saber si es selección boliviana, si es Villarreal o si es cuando estás en tu tiempo libre y te metes a ver cosas, que te haya llamado la atención por lo que aporta, que la gente quizás no lo tiene tan en la mira. No sé si te acuerdas de uno especialmente que te venga a la cabeza o si te ha pasado varias veces. Hay uno que la gente tiene muy presente, sin embargo yo pienso que es importante darle el valor y el mérito que se merece, que es Ferran Torres. Sí. Ferran Torres es un futbolista que ha tenido partidos que la gente, bueno, lo han insultado, lo han atacado. Contra el Nápoles, en Correcto. Europa League, que falló un montón de ocasiones. Correcto, y el desempeño de Ferran Torres es simplemente sobresaliente. Está muy bien que Ferran Torres se falle más goles, pero es que Ferran Torres se crea más oportunidades que cualquier otro jugador, corre como nadie. Sin balón juega más Sin que balón ninguno. hace un trabajo fantástico corriendo los espacios. Entonces, Ferran Torres es un futbolista que me llama muchísimo la atención desde ese punto de vista, porque las estadísticas, con todo y que ha marcado muchos goles y ha hecho un buen trabajo, las estadísticas no reflejan lo bien que ha jugado. Tema club otra vez. Trabajabas en varios aspectos del Villarreal, no solo en el primer equipo, sino también en las categorías formativas y en todo eso. No sé si alguna vez podías sugerir, no sé si funciona lo mismo el Big Data en un equipo donde los jugadores ya son conocidos por todos y tienes mucha base de datos profesional, o si podías sugerir, por ejemplo, que subieran a Gabriel Caldera, que jugaba en el Villarreal B y que veías que tenía un desempeño extraordinario y le sugerías al cuerpo técnico del primer equipo que lo subiese. Mira, primero que todo tengo que recalcar que mi llegada al Villarreal es una llegada para trabajar en el club. Sí. Por ende, trabajar en el club significaba darle una importancia y un valor a algo que tiene fantástico el Villarreal, que es su cantera. Entonces mi trabajo estuvo muy basado hacia cómo entender, cómo podíamos usar la data para mejorar nuestra comprensión de lo que pasaba en la cantera del club. Luego, evidentemente, limitaciones en términos de la data que tienes disponible para esas categorías y en el club están llevando un proceso de transformación para poco a poco ir avanzando, ¿no? Pero todo a su momento. Y ante tu pregunta, pues, evidentemente yo estaba muy, muy cercano al Villarreal B. De hecho, el Villarreal B está teniendo una temporada fantástica, quiero recalcarlo acá. Y bueno, el primer equipo tenía su forma de ver las cosas. Unai tomaba sus decisiones respecto a qué futbolistas del equipo B le interesaban. De vez en cuando lleva jugadores del equipo B al primer equipo a entrenar. Y la decisión de qué futbolistas o no subir era estrictamente de Unai Emery. Preparando la entrevista me llamaba la atención una cosa que leí, que era que, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvidara, que creaste alertas automatizadas en cada jugador para ver datos de rendimiento y evitar lesiones, con lo que nos mencionabas antes de la fitness data. Cuidarlos y evitar sobrecargas. O sea, que saltara una alerta cada vez que el jugador estaba en riesgo de sufrir una lesión en un entrenamiento, no sé si en un partido. ¿Eso lo utilizan muchos equipos o es un sistema que creaste tú y que crees que es innovador en el mundo del fútbol? Lo que pasa es que muchas personas dicen que crean algo, pero al final no sabes muy bien cómo funciona, ¿no? Por lo cual no te puedo responder respecto a lo que hacen otros clubes. Sí. Estoy seguro que están haciendo trabajos fantásticos en otros clubes también en ese aspecto. En el Villarreal, con ayuda del preparador físico del Villarreal B, tuvimos esa idea de desarrollar ese sistema de alertas automatizadas para justamente prevenir situaciones. Nuevamente vemos aquí el poder del dato. ¿Te llega de inmediato? Te llega después del partido. Después del partido pero entonces tiene riesgo de lesionarse y que no te des cuenta, ¿o no? Evidentemente. Pero lo que pasa es que también la data la puedes procesar después del partido, claro, en muchos casos, sobre todo en categorías inferiores. O sea, si no inferior. se te lesiona en el partido, puedes evitar que se lesione en el próximo porque ya ves que está a punto de una sobrecarga o de lo que sea. A eso te refieres. Evidentemente, y cuando haces, por ejemplo, partidos de entrenamientos, sí, pues ese es un punto fundamental, porque ves a un futbolista teniendo una cantidad de aceleraciones o deceleraciones extrañas, tú dices, bueno, aquí hay algo raro. Y es muy útil para el preparador físico para hablar con el futbolista directamente, preguntarle qué te pasa, cómo sigues, qué te duele. A veces el futbolista quiere forzar, evidentemente, son profesionales, quieren ayudar a su equipo, y eso le permite al preparador físico darse cuenta de las cosas antes de que ocurra. No sé cuánto tarda, luego te preguntaré eso, que tengo aquí una pregunta relacionada a ello, pero en el descanso, ¿podrías ver una alerta automatizada de estas o todavía es muy pronto? En el descanso de un partido. Claro, depende de la categoría, evidentemente el primer nivel. Por ejemplo, sí. Sergio Agüero, la arritmia cardíaca que sufrió. Pudieron haber visto, si tienen ese sistema en el Barça,
que iba a sufrir una arritmia con la tecnología. ¿Es posible ver eso? Yo pienso evidentemente que eso es una respuesta que no tiene respuesta por los momentos, porque no sé qué tiene una pregunta que no tiene respuesta, no sé qué. O sea, alteraciones cardíacas superiores a lo normal lo puedes ver en el descanso. Claro, pero depende de si el Barcelona está calculando las pulsaciones o no. Ahora, por eso te digo, lo que quiero hacer claro si lo es que configuras, puedes hacerlo. Depende de Podría ser una herramienta a futuro de evitar problemas como este. Correcto, y en esto te apoyo totalmente. Hay que promover todo lo que signifique la salud de los futbolistas, pero quiero ser muy enfático en un punto, y es que los servicios médicos del Barça son excelentes y te aseguro que siguen y monitorean a sus futbolistas. No, lo pregunto por a futuro, que decías que es un mundo que hay que explorar todavía, que hay que trabajar en él, que es muy interesante, que ayuda y ralentiza tiempos acelera tiempos que quizás con otras cosas serían más lentos. Quizás el Big Data puede también ayudar a evitar problemas como estos que cada vez estamos viendo raramente más. Entonces, de acuerdo, Ignacio. Voy rápidamente con un punto, y es que considero que lo que dices es fundamental, porque tenemos que seguir invirtiendo cada vez más, y la inversión en datos tiene que estar dirigida también a cuidar la salud de los futbolistas, y también, digamos, un buen manejo de datos físicos de los futbolistas también permite a los equipos ahorrar muchísimo dinero en el departamento médico, ¿no? Y las lesiones. Justo te quería preguntar por varias cosas. Te voy a hacer preguntas rápidas que sueltas y tú me las contestas. ¿Qué costos, no te hablo de cifras, sino qué aspectos puede disminuir, qué costos puede subsanar, digamos, el Big Data en el fútbol? ¿Qué costos puede ayudar a reducir? Lo que gastas en fichajes. Sí. Lo que inviertes en los departamentos médicos de los clubes al monitorear mucho mejor a los futbolistas. Y yo creo que hay un punto esencial que es que el tiempo es dinero. Sí. Y el Big Data te permite tomar decisiones mucho más rápido y le permite a los expertos, que al final son los analistas de videos, son los asistentes técnicos, son los entrenadores, enfocarse en detalles muy precisos y confiar en la data para justamente automatizar procesos, para acelerar decisiones y concentrarse en cosas importantes. Voy a hacer un ejemplo claro. Nadie puede ver 30 partidos de fútbol antes de jugar contra el Real Madrid. Nadie. Tú necesitas ver 30, 60, 90 partidos del Madrid para realmente saber con precisión. Evidentemente doy el ejemplo del Real Madrid, pero todo el mundo conoce un poco cómo juega el Madrid, pero cuando vas a jugar en Europa League o en Conference League o en Copa del Rey contra un club, generalmente tú no conoces tan bien qué está haciendo el equipo. Entonces, la Big Data te permite darle al entrenador elementos claves desde un punto de vista táctico de a qué se va a enfrentar, para que él revise aspectos esenciales y los analistas de videos no pasen 8, 10, 12, 14 horas viendo cosas, sino que pasen 5, 6, que es mucho tiempo igual, pero viendo cosas específicas para ellos llegar lo mejor preparados posible. Hablamos en la redacción con el director de Carrusel Deportivo, Jorge Escorial también, varios compañeros, sobre dos métricas, no sé si llamarlos métricas, ya me corregirás si no es así, que nos llamaban la atención, que era lo de goles esperados y asistencias esperadas, esa es la traducción. Pero no sé, ¿cómo se ve eso luego? El entrenador dice, oye, mira, según esto tenías que meter esta ocasión y no lo hiciste, no sé, nos llamó poderosamente la atención ese término. Ok, voy rápidamente con las definiciones para que la gente lo entienda. ¿Qué te dicen los goles esperados? Te dice la probabilidad que tiene un jugador de marcar un gol desde un lugar específico. A posteriori. Claro, te lo dice a posteriori. O sea, tú tomas en cuenta, por ejemplo, la data de los últimos 50, 60, 80 años y ves desde una coordenada específica en el campo, XY, cuántos goles han marcado los futbolistas que han disparado desde ahí. Ahora, atención, depende de qué tan alto, qué tan bajo esté la pelota, depende de cuántos defensas hay alrededor. Entonces, una vez que tú tomas eso en cuenta, ves cuál es la probabilidad que tiene el futbolista de marcar gol desde ahí. Asistencias esperadas, el mismo concepto, salvo que no es el goleador, sino el asistidor. ¿Qué probabilidades hay de que ese pase que hizo el jugador haya terminado siendo una asistencia para marcar gol? Entonces, sí. ¿En qué te ayuda eso? Te ayuda fundamentalmente a entender cuál es la calidad de las oportunidades que se crea el futbolista. Te ayuda a entender cuántos goles tuvo que haber marcado un futbolista durante el partido normalmente. Sin embargo, atención, creo que la gente, cuando no viene mucho del mundo matemático, cree que los goles esperados están de un lado y los goles están del otro. No, al final todo va a un promedio. Y al claro, final eso, así lo veía yo. Y al final todo se va a encontrar. Un jugador puede estar overperforming, teniendo un rendimiento por encima de lo esperado en un momento o por debajo de lo esperado en un momento, pero al final todo se va a equilibrar y los expected goals de los equipos van a regresar a los goles. Todo va a regresar al promedio. Y eso es importantísimo entenderlo. Ahora, algo fundamental. El fútbol es un deporte donde hay pocos goles, donde hay pocos puntos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos puntos hay en el básquet? ¿Cuántos puntos hay en el béisbol? Claro. El fútbol es un deporte donde la cantidad de goles te define muy poco. Si yo como entrenador, si yo como una persona que toma decisiones en un club de fútbol, quiero analizar lo que hizo mi equipo, la cantidad de goles que marcó no va a ser el mejor indicador.
Entonces, en un deporte donde hay tan pocos puntos, como en el fútbol, tan pocos goles como en el fútbol, de verdad tienes que hacer el esfuerzo de analizar las cosas de un contexto mucho más amplio, y expected goals es una de esas métricas que te permite hacer ese trabajo de ver qué pasa más allá del resultado. Rendimiento y resultado en el fútbol no son la misma. Tercera pregunta, ¿el análisis de datos predice? Claro, el poder del análisis de datos es eso. Pienso que estamos cansados de ver siempre las predicciones de qué va a ocurrir en una competición. El mismo mundo de las apuestas se mueve y es generalmente eso, análisis predictivo. Y es algo fundamental para tú entender dónde estás parado antes de un partido, ¿no? Si tienes 15% de probabilidades de sumar o tienes 50% de probabilidades de sumar. Eso creo que te ayuda muchísimo a entender dónde estás parado. Luego, haces una previsión de partido, te sale de otra manera porque al minuto 1 te marca el equipo rival o te expulsan a un compañero. ¿Puedes analizar sobre la marcha un partido o no? Con Big Data, digo. Depende también, el problema que tienes en el mundo del fútbol es que dependiendo de la data del proveedor de datos que uses, tienes la data de una forma más instantánea o menos instantánea, ¿no? Una vez que arranca el partido, evidentemente tú puedes tener preparados escenarios. Unai Emery, por ejemplo, es un entrenador que es fantástico manejando los tiempos del partido. ¿Se preparaba los escenarios o no? Unai tenía su forma de ver el fútbol y tenía sobre todo muy bien planeados sus cambios y lo que iba a hacer durante el partido y cómo manejar los escenarios, ¿no? Entonces, al final, tú en el fútbol, también como analista de datos, tienes que prever qué va a pasar. Algo importantísimo, cuando tú hablas de los imprevistos, el árbitro. Yo me canso de analizar los árbitros. ¿Cómo analizas un árbitro? Todo. ¿Cuántas faltas permite? ¿Cuántas entradas por falta permite un árbitro? ¿Cuántas entradas por tarjeta amarilla permite un árbitro? ¿Cuál es el tiempo efectivo de juego que permite un árbitro? ¿Qué tanto para o no para el juego? ¿Qué tanto cobra penales o no el árbitro? ¿Cuál es la distancia entre el árbitro y la jugada en cada momento para saber qué tan cerca o no está el árbitro de lo que ocurre, para entender qué tan bien va a analizar la situación? Los árbitros tienen una influencia muy importante en el juego y es uno de esos factores que tú tratas de prever. Mira, vas a jugar contra un árbitro que saca muchas tarjetas rojas o no, para ponérselo a la gente de una forma sencilla. Y eso es muy importante, entiendo. Esa métrica del árbitro, por ejemplo, la utilizan... Es una cosa que no había escuchado nunca, que se analizara al árbitro con Big Data. Para mí es un punto esencial, es un actor del juego. Y en todos mis informes de datos, la tercera página siempre es toda la data del árbitro, como se la puedo sacar a De Jong, como se la puedo sacar a Ferran Torres, se la saco al árbitro también porque el árbitro es protagonista del partido. Mira, y aquí, de hecho, en la cadena SER, ustedes hacen un muy buen trabajo siguiendo siguiendo lo que hacen los árbitros. Sí. Ya has trabajado en el fútbol europeo, en el sudamericano, en clubes, en selecciones. Has fundado un departamento de Big Data en un club grande como el Villarreal, un club campeón. ¿Qué viene ahora para Gabriel Caldera? ¿Cuál es tu mayor sueño en este mundo? Con muchísima humildad decirte que seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Pienso que el mundo del fútbol es un mundo muy rudo, muy complicado, donde si pierdes te echan. No es un mundo sencillo para nadie y todos los que somos profesionales en este mundo entendemos que hay que ir día a día. Yo lo diría partido a partido. Y en mi caso ir aprendiendo día a día y con muchísima humildad decirte que mi objetivo es seguir creciendo. Ya en el Villarreal logramos en ese momento todo un grupo humano gigante y que venía a hacer un trabajo largo hace tiempo, ganar una Europa League. Yo por suerte estuve ahí. Espero haber contribuido de alguna manera y así me lo hicieron entender. O sea, realmente creo que el trabajo que hice tuvo mucha incidencia y estoy muy feliz por eso. Ya tengo una Europa League en el saco, pues vamos por más, ¿no? Creo que ese es al final la ambición, el objetivo. Soy ambicioso y queremos más títulos y en eso quiero trabajar. Antes de finalizar, que íbamos a jugar una cosa que te dije previamente sobre el Barça, hay alguien que te quiere hacer una pregunta. Ponte ahí los audífonos, los auriculares, porque aquí en el podcast no trabajamos con máquinas como las que tú trabajas, pero también tenemos un asistente de voz virtual que se llama América y que quería hacerte una pregunta. América, Gabriel, todo tuyo para que le hagas la pregunta que quieras. Hola, Gabriel. ¿Esta tecnología podría eliminar la figura del ojeador en un futuro? A ver, no quiero ser amarillista con mi respuesta y decir, no, el ojeador va a existir por siempre de la misma manera que existe hoy, porque en el mundo actualmente estamos automatizando muchísimos procesos y muchos trabajos que existían hace 10, 15, 20 años ya no existen. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que el ojeador va a tener un rol distinto. Las personas que hoy en día son ojeadores en el mundo del fútbol van a tener un rol complementario, distinto. Te doy un ejemplo claro. Yo creo que en el mundo formativo, y el Villarreal es muy bueno haciéndolo, tenemos que aumentar la cantidad de entrenadores presentes con los jugadores. Los cuerpos técnicos en el fútbol formativo tienen que ser muy superior a lo que es hoy en día. En el Villarreal te hacen un muy buen trabajo poniendo bastantes entrenadores en cada equipo del fútbol base. Pienso que quizás algunos jugadores van a tener que hacer otros roles, porque evidentemente la data va a entrar y que va a entrar cada vez con más fuerza a ayudar. Hay un tema importante que dice, no, pero es que la data no va a permitir saber si el futbolista se toca mucho el pelo o no se toca mucho el pelo, si el futbolista se distrae o no se distrae. Pues tú no le pagas al futbolista por tocarse el pelo mucho, no. Nosotros no podemos tomar decisiones pensando en factores subjetivos. No podemos tomar una decisión pensando si un futbolista es muy alto o muy bajo. Si no, Messi hoy en día no estuviese en el Barcelona y no hubiésemos disfrutado
de todo lo que hemos disfrutado en los últimos años. Entonces no nos podemos dejar llevar por lo subjetivo. Creo que tenemos que creer en la data. Messi, en Big Data, el mejor del mundo. Porque lo es. En la vida real y en la Big Data. Y no hace falta un ojeador para ver esto. Ahora, quiero ser claro. Los ojeadores son muy necesarios. Los vamos a seguir necesitando. Pero se va a transformar. Se va a transformar. Yo pienso en la función del ojeador con el tiempo. Ya para acabar esta charla, me tomé el atrevimiento fuera de cámaras de pedirte que nos hicieras un análisis breve. Me decías que estabas ocupado analizando rivales para las eliminatorias sudamericanas, trabajas con la selección boliviana, pero los compañeros de Barcelona soltaron hace semanas y hace días varios nombres de posibles fichajes que iba a tener el club en verano, un club que está, yo creo que casi arruinado, porque lo dicen las estadísticas económicas que vemos. Y te pedía si, según la Big Data, le podías contar a los oyentes de Carrusel Americano qué jugadores entre dos selecciones podían encajar más según el sistema actual. Uno era Kessie, que ya está firmado por el Barça, que es bastante raro porque no se adapta al estilo que quiere Xavi. El otro era Neves, eso por un lado, y luego eran Haaland y Lewandowski. No sé si tienes esa respuesta y según lo que investigaste, ¿cuál podría y por qué encajar mejor en el FC Barcelona? Sí, primero que todo, decirte que me pareció brillante la idea que tuviste de tocar ese tema. Ayer, justamente con la selección boliviana, era el último partido de César Farías, que termina su contrato con Bolivia, un grandísimo entrenador, Mundial Sub-20 con Venezuela, llevó casi a Venezuela al Mundial, semifinales de Copa América, campeón en el fútbol boliviano, pasó por el fútbol paraguayo, mexicano, y era su último partido con la selección boliviana y se lo tomaba muy en serio, así que ayer tuvimos muchísimo trabajo. Vamos a ver qué pasó ahora con César, si va a Europa o no, vamos a ver qué ocurre. Y justamente en un día tan complicado, el tiempo que tuve para dedicarle a esta pregunta, quiero ser muy claro. Haaland es mucho mejor que Lewandowski para el Barcelona. ¿Por qué? Porque en términos de recuperaciones de balones, de los espacios que ocupa, se adapta mucho mejor a lo que Aubameyang está haciendo hoy en día. Mejor que Aubameyang, con las estadísticas que tiene hasta ahora en el Barça. Sí, mejor. Y sobre todo cuando vemos de Traquintata, su posicionamiento en el campo se adapta muy bien. Sobre todo el trabajo en la presión de Haaland es muy bueno. Y para Xavi, no es un secreto para nadie, la presión es fundamental. Las pérdidas de balón de Haaland es muy bueno. Y luego creo que va a complementar el equipo complementaría el equipo con otras cosas. Haaland evidentemente es una opción mucho más óptima, pero a ver, creo que Lewandowski quitarle mérito no es buena idea tampoco, no es un gran jugador. Luego, el tema que sí es un jugador que no es perfil Barça, porque digamos que no es elegante con la pelota, es muy luchador. Xavi no tiene ese perfil, quizás Nico un poco más allá que sí es, pero ya lo tiene, está firmado. También sonó Neves. Entre los dos, según la Big Data, ¿cuál encajaría en el Barça? La decisión correcta fue que sí. Fue que sí. Sin lugar a dudas. Según la Big Data, pienso que fue un acierto de Laporta y de toda la dirección deportiva del FC Barcelona. ¿Qué te decía ese informe? Hay un trabajo muy interesante que podemos hacer todos cuando analizamos data, y es ver lo que hoy en día aporta Sergio Busquets al equipo. Y lo que va a aportar Kessie al equipo. Y lo que podía haber aportado Rubén Neves al equipo. Pienso que Kessie se adapta mucho mejor en muchos renglones a lo que hace Busquets. Busquets es un jugador muy bueno en duelos defensivos. La gente piensa que no, pero Busquets es muy bueno en duelos defensivos, que sí, justamente te complementa esa parte y te da otros detalles más. Yo pienso que el fútbol va evolucionando, va cambiando, y el Barça tiene un modelo de juego muy definido, pero en ese modelo de juego no hay que pensar que sí, por sus características, justamente no dejarse llevar por lo subjetivo. Una vez más, vayamos al objetivo, y el objetivo que sí es un futbolista que va a complementar la zona medular del FC Barcelona. Pues Gabriel, fue un placer tenerte aquí en Carrusel Americano, además presencial. Eres el segundo invitado apenas que viene al estudio por la pandemia y por todo esto, así que gracias, pasamos un buen rato. Te felicito por todo lo que estás haciendo, por lo que hiciste. Es un orgullo tener a un compatriota, digamos, triunfando en el fútbol europeo, y esta es tu casa. Cuando quieras pasarte por aquí a explicar lo que quieras, Carrusel Americano siempre tiene las puertas abiertas. En primer lugar, felicitarte por el espacio. En segundo lugar, decirte que he hecho varias entrevistas en las últimas semanas y meses, y esta ha sido la mejor, así que felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Creo que el futuro que tienes es inmenso, y el futuro que tiene Carrusel Americano es inmenso, así que nada, a seguir creciendo todos juntos de la mano y a seguir cuidando el fútbol, que es lo más bonito que tenemos, ¿no? Pues ya escuchamos a Gabriel Caldera, el creador del departamento de Big Data en el Villarreal, hoy en día trabajando en la selección boliviana de fútbol de César Farías. A continuación, un tema que a más de uno le va a dejar la sangre helada, porque quieren llevar el corazón de Maradona, el corazón de Maradona, al Mundial de Qatar. Vamos a hablar con los creadores de la idea. Carrusel Americano, con Ignacio Marcano. Para cerrar este episodio de Carrusel Americano, quería traer aquí, a que tú escucharas, a dos personas que pensaron, idearon y quieren llevar a cabo una idea bastante loca, digamos, que algunos tildan como genial, y otras como una broma de mal gusto. En Argentina hay división de opiniones por esto, y yo quería que ellos mismos explicaran aquí en Carrusel Americano de qué se trata.
Lo cierto es que un grupo de hinchas quiere que el corazón de Maradona, el órgano como tal, vaya a Qatar como amuleto de la suerte, que forme parte de la delegación argentina en el próximo Mundial. Javier y Mike, directores de Bombay, una agencia creativa de publicidad con base en México, Estados Unidos y Argentina, están con nosotros hoy aquí en Carrusel Americano. Javier y Mike, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola, un gusto, muchas gracias. Ya la adelantábamos un poco, pero cuéntenos de qué va esta iniciativa concretamente. Gracias por tenernos aquí. La iniciativa básicamente es lo que nosotros llamamos una locura, que creemos que es una linda locura, que podría ser algo interesante, que es llevar el corazón de Diego Armando Maradona al Mundial de Qatar, ¿no? Acompañando a la selección, entendiendo esta pasión que los argentinos tienen en especial, ¿no? La verdad es que la pasión argentina, para quien ha estado en un estadio, en cualquier estadio en Argentina, se vive de una manera absolutamente diferente, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar en varios países, en estadios en el mundo, y lo que se vive en Argentina, en River o en la Bombonera, es otra cosa, ¿no? A partir de esa pasión se nos ocurrió esta idea, que nos parece que podría ser muy interesante. Parece una locura, hay maneras de resolverla para que no necesariamente sea la locura que al principio pensamos, pero esa es la idea básicamente, que acompaña a la selección. Es el último Mundial de Messi, la selección argentina claramente es un candidato a ser campeón del mundo, así que nada, nos gusta la idea de que eso suceda. Decía Miguel que hay maneras de resolverlo, claro, todo tiene solución en la vida, pero ahora tengo entendido que el corazón de Maradona está en el departamento de anatomía patológica que pertenece a la policía bonaerense. Yo quiero saber qué maneras hay de resolver eso. Es una buena pregunta. Pensamos en la idea y como dice Mike, como buen argentino, en esta cuestión de que con Maradona, así como fue su vida, su carrera, su historia, si se trata de soñar, allá vamos, porque se debería poder. Y bueno, a ver, hay un montón de cuestiones legales y lógicas, estamos haciendo y teniendo algunas conversaciones. Lo que nosotros quisimos primero y antes que nada era que la idea se comparta, que la idea viralice, que la idea esté un poco en boca de todos, y a partir de ahí que este impulso nos ayude a que las conversaciones que podamos tener justamente desde el punto de vista legal o con esta entidad puntualmente sean un tanto más sencillas. Y bueno, como decía Mike, y si no se puede por términos legales, o si no se puede por cuestiones que escapen a nuestras manos o a lo de quien sea, buscaremos alternativas. Se están acercando artistas, por ejemplo, que nos proponen tomar registro del corazón y hacer réplicas artesanales, y que eso sea lo que se pueda llevar. Se está hablando de hacer impresiones 3D de la forma y la anatomía de un corazón, que es súper especial porque tiene un tamaño bastante distinto a todos. Bueno, hay alternativas, ¿no? Que las estamos escuchando, obviamente, pero vamos por todo, vamos por el corazón, vamos por el corazón de verdad, y lo vamos a tratar de conseguir. Si logran que el corazón de Maradona se traslade al Mundial de Qatar, que es lo que quieren con la selección argentina, la idea que tienen ustedes es que ese órgano del famoso 10 argentino esté en todo momento con la plantilla, que vaya en el autobús, que vaya al vestuario, que vaya al hotel. Esa es la idea que tienen. Sí, bueno, justo es la idea, ¿no? Que los acompañe en el camión, que los acompañe en el avión, que los acompañe en el vestidor, que cuando hagan la arenga para salir al juego esté ahí en medio, y que les dé la energía que el Diego tenía con respecto a su pasión por el fútbol. Bueno, de momento todo muy bien, pero yo quiero saber si se han puesto en contacto con algún miembro de la selección argentina actual de Scaloni. Entiendo que el primer paso era que la idea se viralizara y llegara a la gente que tenía que llegar. Ya se viralizó. Ahora quiero saber si tienen impresiones de alguien del primer equipo. Sí, ya nos pusimos en contacto. Podemos decir que la idea hoy está en manos de uno de los jugadores más importantes del mundo. Vamos a ver qué pasa. Pero sí está en manos de algunos jugadores, sí está en manos de la entidad, de AFA, y bueno, también todo con mucho respeto, con mucho cuidado, siempre desde la pasión y la locura, como decía Mike, la locura esta linda futbolística, y el folclore, como decimos en Argentina,
bueno, a ver hasta dónde llega y a ver quién más se quiere sumar a esta posibilidad. Por supuesto que la idea es que llegue a la familia, que llegue a las hijas, que llegue a los jugadores. Y aprovechando un poco la fecha de eliminatoria, entender un poco qué repercusión tiene también con el equipo, con el cuerpo técnico y ver qué pasa ahí, ¿no? También, respetando un poco la opinión de todos. ¿Podemos saber alguna pista de quién es el jugador que está detrás del que ustedes están hablando? Es muy sencillo. Hay uno solo que es el más importante hoy y ahí está. Está en manos de su. Se le está acercando. Está en manos de su padre. Está concentrado, juegan mañana, y hay otro más que también se tuvo que retirar justo por un problema que tiene que ver con el corazón. También está ahí cerquita de estar en las manos de él. De nuevo, llegando, a ver, y también debe estar en los teléfonos y en las compus de todos por esto que está pasando. La verdad es que desde que dimos a conocer la idea, literalmente hace 2 días que te podría decir que no dormimos, con la cantidad de llamados y de preguntas que nos están haciendo, que fue un poco la idea, como te decía antes, es una idea que es de Bombay, pero queremos que sea de todos y que a partir de que sea una idea de todos los fanáticos del fútbol, de los verdaderos fanáticos del fútbol y de Maradona, que desde cualquier lugar en donde estén, como sean, nos puedan ayudar. Estamos por ejemplo, con los chicos de la Casa de Dios, que son los dueños de la casa donde Maradona vivió de joven, que tienen un museo. Ellos están apoyando la iniciativa, ya lo llamaron desde Italia, ya hay una marca de Italia que vistió a Maradona en Nápoli que quiere ser parte y sponsorear este viaje. Bueno, está pasando lo que creíamos que iba a pasar. Y bueno, todo súper positivo y dentro de la locura y el folclore del fútbol y de la selección argentina, ¿no? Y de lo que era Maradona. Esa pregunta nos hicimos el primer día, ¿no? Si Maradona estuviera aquí y le pudiéramos preguntar, Diego, ¿qué te parece esta idea? Yo creo que te diría, adelante muchachos, por supuesto. Ahora pregunto, ¿hay una fecha límite para llevar a cabo esto según la ley o todavía no sabemos eso? Creo que nos vamos a ir enterando de acuerdo nos acerquemos a esas entidades, a esos contactos. Creo que ahí vamos a entender un poco la posibilidad y la posibilidad de realizarlo o de poder recrearlo, representarlo. Sabemos que legalmente el corazón está y que la situación es una situación judicial, ahí hay una investigación. Y bueno, y que hay un montón de trabas que harían que esto no pueda ser posible, pero lo último que se pierde la esperanza, si no, preguntémoselo a Diego, ¿no? Pues ya lo escucharon de la boca de sus creadores. Mike y Javier se pasaron por aquí, por Carrusel Americano, para explicar esta idea que levantó opiniones diversas. Yo no sé qué opinas tú que nos estás escuchando aquí en Carrusel Americano. Déjalo en comentarios si puedes. Si piensas que es una idea totalmente loca traer o llevar el corazón de Maradona a Qatar, o si te parecería una buena idea. Ellos argumentan que el tema sentimental puede estar presente para jugadores como Messi, que seguramente estén jugando su último mundial. Veremos qué pasa. Gracias por estar aquí, Mike y Javier, y a ver en qué queda esta idea que tuvieron. Un placer y un saludo a tu público. Gracias. Saludos a todos. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Carrusel Americano. La próxima edición más. En la próxima edición tendremos a un jugador de primera división de la liga, como siempre, sudamericano, que nos va a contar toda su experiencia en la liga española, en su selección, en las categorías inferiores de donde haya jugado y todo lo que siempre traemos aquí en el podcast. Hoy un episodio en el que no tuvo futbolistas, pero que yo creo que es uno también de los mejores que hemos grabado. Gracias por estar allí. Si no te has suscrito, no sé a qué esperas para hacerlo. Y como siempre, te esperamos en una próxima edición de Carrusel Americano la próxima semana.